Un cordial saludo, mi nombre es Keren Espinosa, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí y en esta ocasión tengo el placer de hablarles sobre la extubación en el Departamento de Emergencias. A continuación podemos observar el artículo científico que utilicé para esta presentación. Este artículo proporciona un marco para determinar los pacientes apropiados para la extubación en el Departamento de Emergencias y un enfoque práctico sobre cómo realizar el procedimiento de manera segura. Las diferencias entre la extubación en el Departamento de Emergencias contra la unidad de atención intensiva. En la actualidad hay escasez de la literatura publicada sobre la extubación en el Departamento de Emergencias. Weingart and College examinó la seguridad de la extubación en un cohorte de 50 pacientes con trauma de urgencias atendidos en un departamento de emergencias altamente especializados. Los pacientes fueron seleccionados cuidadosamente. Los pacientes seleccionados estaban intoxicados, no tuvieron lesiones significativas eh, o estuvieron o tuvieron lesiones que requirieron sedación profunda temporal solamente. Se concluyó en este estudio que la extubación en el departamento de emergencia es seguro y factible siempre que se cumplan ciertas características logísticas de la unidad y del paciente. El monitoreo cercano después de la extubación es el mayor obstáculo en la extubación del departamento de emergencias. Eh, el entorno clínico debe proporcionar un monitoreo intensivo por parte de médicos y enfermeras que puedan reconocer y manejar el fracaso de la extubación y volver a intubar si es necesario. El monitoreo requiere oximetría de pulso continua, el control de la presión arterial, monitorización del dióxido de carbono al final de la expiración, que aunque no es una prueba estándar, pero puede ser útil para determinar ciertas patologías como la apnea, obstrucción de las vías respiratorias, hipoventilación o hipercapnia. Si hay inquietudes sobre la preparación para la extubación o si hay inquietudes en caso de que no se haya resuelto el proceso de enfermedad en particular, entonces el paciente debe ser extubado en una unidad de cuidados intensivos. En general, la intubación en el departamento de emergencias se realiza en pacientes con bajos riesgos de reintubación. Los pacientes deben ser monitoreados de cerca por un periodo de tiempo apropiado después de la extubación. Según la evidencia existente, 1 hora después debe ser la duración mínima para un monitoreo intensivo. Se debe considerar las características específicas del paciente después de la extubación en el departamento de emergencias. Por ejemplo, pacientes con enfermedad cardíaca o pulmonar pueden necesitar observación durante más de 1 hora en un entorno monitorizado. La selección de pacientes para extubación en el departamento de emergencia. La selección de pacientes para extubación en el departamento de emergencias depende en gran medida de la indicación original para la intubación y debe ser más estricta que la unidad de cuidados intensivos. Como podemos observar en la tabla, a la izquierda observamos los cuadros clínicos que se pueden extubar de manera segura en el departamento de emergencia. Por ejemplo, pacientes intoxicados o con sobredosis de drogas, con clínica de sobriedad, pacientes que se le colocó un tubo endotraqueal para un procedimiento, como por ejemplo endoscopía, pacientes con traumatismo craneal, con mejora en estado mental y negativo en neuroimagen y pacientes de cuidados paliativos o terminales. En el, en el medio podemos observar los pacientes que deben ser considerados con mucho cuidado para extubación y en el lado derecho podemos observar la clínica de pacientes que no deben ser considerados para extubación en el departamento de emergencias. Los pacientes seleccionados deben cumplir todos los siguientes criterios antes de la consideración de extubación. Lo más importante es que se haya resuelto la indicación inicial para intubación, que sea capaz de oxigenar y ventilar con una configuración mínima del ventilador, que esté despierto y capaz de seguir órdenes, que esté hemodinámicamente estable, que la intubación no haya tenido complicaciones y se espera que mantenga la permeabilidad de las vías respiratorias después de la intubación y que el curso hospitalario anticipado no requiere ventilación mecánica. La evaluación pulmonar. La capacidad del paciente para oxigenar y ventilar en entornos ventilatorios mínimos, por ejemplo con solo el presor positivo continuo de la vía aérea o el soporte de presión mínimo.
puede entonces uno arriesgarse a estratificar el riesgo de extubación fallida. En general, un paciente que respira espontáneamente debe ser capaz de generar un volumen corriente de 5 mililitros por kilogramos con un soporte de presión mínima. Debe tener una oxigenación adecuada con una fracción de inspiración de O2 menos del 40% en una presión positiva al final de la expiración. Entonces, la oxigenación adecuada se puede definir como una saturación de oxígeno mayor del 92% y una presión arterial de O2 mayor de 70 milímetros de mercurio. La ventilación adecuada entonces se define como una presión arterial de CO2 entre 38 y 42 milímetros de mercurio. Entonces, la prueba de respiración espontánea. La prueba de respiración espontánea se han estudiado mucho e implementado en la mayoría de las estrategias de desconexión del ventilador en unidad de cuidados intensivos, en especial pacientes con patología pulmonar o cardiovascular, y esta prueba se debe realizar solo en pacientes clínicas y hemodinámicamente estables y tiene tres enfoques. Se puede realizar, como se puede observar en la tabla, eh, con un soporte de presión mínima de 5 centímetros de agua con presión positiva al final de la expiración menor o igual a 5 centímetros de agua. O también con una presión positiva continua en la vía aérea y no soporte de presión. También se puede realizar con una pieza en T con oxígeno suplementario solo a través del tubo endotraqueal. Entonces, la prueba de respiración espontánea con soporte de presión proporciona la mayor asistencia ventilatoria y la prueba de respiración espontánea con la pieza en T es la que menor asistencia ventilatoria brinda. La prueba de respiración espontánea con soporte de presión es la más sensible y las pruebas de respiración espontánea con presión positiva continua en la vía aérea y con el tubo en T puede ser más específica, más sin embargo puede clasificar incorrectamente a los pacientes con fallas en la prueba de respiración espontánea. Entonces, se recomienda utilizar una estrategia de prueba de respiración espontánea con soporte de presión en pacientes que han estado en ventilador por más de 24 horas. Y la prueba de respiración espontánea no debe realizarse eh, más de 120 minutos y no menos de 30 minutos. Los predictores de una prueba exitosa de respiración espontánea son los que se pueden observar en el cuadro. La evaluación neurológica. El paciente que esté completamente despierto y pueda participar en una respiración independiente. Se debe detener la sedación y dar tiempo para permitir que el paciente recupere la conciencia plena. Pueden ser necesarias pequeñas dosis de analgesia o agentes ansiolíticos para mantener la comodidad del paciente mientras se suspende la sedación, como la dexmedetomidina, que es un ansiolítico que no afecta el impulso respiratorio y puede facilitar la extubación en pacientes con agitación o dolor o molestias debido al tubo endotraqueal. La dexmedetomidina eh, no debe administrarse en dosis de bolo, ya que esto se asocia con bradicardia significativa. El inicio del efecto terapéutico generalmente alcanza a los 15 a 40 minutos después del uso del mismo. La evaluación cardiovascular. Un candidato para extubación debe ser liberado del uso de inotrópicos y vasopresores. Un criterio sugerido para la estabilidad hemodinámica incluye lo siguiente: que tenga una saturación superior al 92%, una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos, pero no menos de 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria inferior a 30 minutos, 30 respiraciones por minuto, presión arterial mayor de 90 milímetros de mercurio sin ayuda de vasopresores, que no tenga isquemia cardíaca activa o arritmia inestable. La disfunción cardiovascular inducida por el destete de la ventilación mecánica es un fenómeno bien descrito y es una causa común del fracaso de la extubación. Los factores de riesgo para la disfunción cardiovascular son sobrecarga de volumen, disfunción ventricular izquierda, disfunción diastólica, cardiopatía estructural, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las complicaciones de la extubación.
Entre las complicaciones de la extubación está la hipoxemia post-extubación. Esta es causada por una disfunción cardíaca, post-educción o una función pulmonar comprometida. Ambas se tratan con nitroglicerina y diuréticos. Otra complicación es el estado mental alterado y agitación. Y si ocurre esto en el paciente, no debe extubarse en el servicio de urgencias. El estridor post-extubación, que es un sonido que se escucha eh, con tonalidad variable, que puede presentarse durante la inspiración o tener una presentación bifásica. El estridor como tal es un signo de obstrucción de la vía aérea superior y es debido al flujo rápido y turbulento del aire a través de una zona estrecha. Puede aparecer posterior a la extubación y esta complicación es conocida ampliamente por causar falla respiratoria posterior al retiro del tubo endotraqueal. Los factores de riesgo para el estridor, que está muy relacionado con el edema laringio, incluyen intubación traumática y la intubación de más de 6 días. Un tubo endotraqueal grande, el sexo femenino y la reintubación después de la extubación no planificada. Sin estos factores de riesgos, se puede considerar de bajo riesgo de extubación sin una evaluación de la prueba de fuga. La prueba de fuga se utiliza para observar o ver si el paciente tiene riesgo de tener estridor. La prueba de fuga pequeño o ausente con un volumen menos de 110 milímetros sugiere edema laríngeo. Esta se trata con epinefrina nebulizada y esteroides intravenosos de 1 y si no mejora en 1 a 2 horas luego del tratamiento, entonces se debe reintubar. La extubación paliativa. La extubación paliativa se refiere al cese intencional del soporte ventilatorio para limitar el sufrimiento del paciente y de la familia. Se realiza en el paciente que sin saberlo se entubó contra sus deseos expresados anteriormente o se le diagnostica una afección médica no sobrevivible. Devastador, por ejemplo, lesión neurológica. Estos pacientes son candidatos ideales para la extubación endotraqueal eh, en el departamento de emergencias. Sin embargo, la extubación debe realizarse de manera organizada y bien comunicada. Se debe brindar consuelo, aliviar la angustia del paciente y a la familia y una comunicación efectiva del equipo debe ser la piedra angular de cualquier extubación paliativa. Eh, los medicamentos destinados a controlar la disnea y el dolor deben iniciarse antes de la extubación. Los medicamentos utilizados son infusión de opioides con bolos adicionales según sea necesario eh, para los signos de dolor o dificultad respiratoria. La ansiedad también se puede controlar con bolos intravenosos de lorazepam o midazolam y el glicopirrolato, que puede usarse para controlar abundantes secreciones orales. Entonces, conclusiones. Hay un subconjunto de pacientes que puede extubarse de manera segura en el servicio de urgencia. La extubación temprana de pacientes en el departamento de emergencias de manera cuidadosa y seleccionados muy minuciosamente tiene el potencial de minimizar el riesgo de complicaciones prevenibles del ventilador y también puede ahorrar escasos recursos de la unidad de cuidados intensivos para pacientes hospitalizados. Los pacientes seleccionados para extubación en el departamento de emergencias deben tener un riesgo bajo de complicaciones con un objetivo unitario de una tasa de reintubación cercana a cero. Muchas gracias.